Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre transformación digital en el contexto europeo, dentro del espacio europeo. Ciertamente, uno de los grandes fuerzas de transformación, como se ha comentado esta mañana, realmente que están actuando en nuestra sociedad a nivel global y a nivel de todas las actividades, prácticamente todas las actividades en todos los sectores y, por supuesto, aunque se comenta siempre que un poco retrasado en el ámbito sanitario, es precisamente la digitalización. Esta digitalización que ha venido impulsada por la incorporación sucesiva de las tecnologías de la información y comunicaciones, y que quizá este término de transformación digital ha cobrado más difusión o más aceptación general o su utilización incluso, diríamos que a veces sin saber a qué se refería, en base a las promesas de toda una nueva oleada de tecnologías como Internet de las Cosas o comunicaciones 5G, inteligencia artificial o Big Data, etcétera, y no solamente de estas, sino otras de robótica o las que están, preparándose para el futuro, como computación cuántica, etcétera. Pero este grupo de tecnologías de esta oleada ha despertado muchas expectativas. Diría que más promesas que quizás realidades. Son 10 años de Watson y los artículos actuales sugieren que se ha quedado bastante lejos de lo que prometieron en su día y hay que buscar otras alternativas. Vamos, que de momento es muy difícil sustituir a los médicos por una máquina dentro de los entornos sanitarios. Este entorno, no obstante, pues ha tenido una difusión muy amplia. No hay, revista de difusión tecnológica o página web, etcétera, que en los entornos de gestión, las escuelas de negocio, hoy día en todos los ámbitos de la economía, pero en salud especialmente, se habla de lo que es la transformación digital, la transformación del sistema. ¿Y por qué? La ligamos, esa transformación digital, y de ahí esta conferencia con lo que es el espacio europeo. Por un lado puede parecer chocante, cuando menos, por el Tratado de la Unión, la provisión de servicios sanitarios es una competencia exclusiva de los Estados, de las autoridades nacionales, no de la Unión Europea. Sin embargo, son ya 35 años en los que la Comisión Europea y otras instituciones han estado activamente involucradas en promover la aplicación de lo que hemos dado en llamar e-health más modernamente. Digo, directamente involucradas, y hace 35 años, pues es donde yo tengo noticia de que ya se financió actividades. Se pensaba en hacer una base de datos única para toda Europa, para todas las historias clínicas. O sea, eran propuestas, igual que la propuesta de tener una base de datos única, un ordenador único en Dinamarca, porque estaba allí OMS Europa, para tener el registro de farmacovigilancia, aunque los daneses no habían aportado ni una sola tarjeta amarilla, digamos. Pero todo eso se ha ido modificando y con otras visiones y estrategias gracias precisamente a la acción de los participantes, porque la Unión Europea, la Comisión, no puede intervenir en cómo se proveen los servicios, pero en el mismo artículo del tratado se reconoce la posibilidad de soportar, de ayudar a estos estados a desarrollar esas políticas, esas acciones que además puedan proteger lo que son principios supranacionales europeos, como puede ser la acción transfronteriza o como puede ser otras políticas que se están en su competencia, como es investigación o como es desarrollo tecnológico o protección de los trabajadores o regulación del mercado, etcétera, con lo cual al final estamos bajo un paraguas realmente súper importante y que abarca multitud de facetas que vienen de esa Unión Europea, con un factor añadido que parece que la Unión Europea es algo ajeno a nosotros,
que es un espacio donde hay gente no se sabe dónde, que escribe las directivas, las propuestas o demás. Bueno, como conocéis muchos, porque habéis participado directamente o en vuestro entorno de hospital, pues la Unión Europea o referente a ella y la Comisión sobre todo, pues tiene actuaciones de financiación en el ámbito de investigación y desarrollo tecnológico, en el ámbito también de infraestructuras, los fondos tecnológicos, los fondos FEDER, los de otras posibles iniciativas, son, y muchos sois, digamos, partícipes de esas actividades, de esos proyectos, y aparte, pues tiene también una actividad legislativa y una actividad regulatoria, una actividad de generar interés, generando informes, documentación, guía de práctica, etcétera. Es un ámbito sin el cual nos vemos un poco, digamos, diría que no sería realista pensar un mínimo de futuro sin tenerlo en cuenta. Y se ha tenido en cuenta en gran parte, y digamos que desde España, en el sentido, hablando en general, de que ha habido una muy interesante participación en proyectos. O sea, de hecho, a nivel global, en Horizon 2020 somos el cuarto país receptor de fondos y los primeros en digamos, dirigir propuestas, y en otras acciones estamos también reconocidos, el propio lo que es la implantación de eHealth en España, estamos digamos, en el más alto nivel que puedan estar, o se nos reconoce así, otros países, y muchas veces como ejemplo de cómo abordar estas iniciativas de aplicación, de transformación tecnológica, aunque en ese sentido, pues a veces no llega o no se siente uno partícipe. Hablando un poco, como se comenta, y yo creo que esta mañana nos lo reflejaba muy bien Julio, si quiere realmente transformar el futuro, participa en esa acción, ¿no? Y tenemos ahí una oportunidad muy importante. La parte de la financiación, como comentaba, esta participación española, en eso se queda, yo lo resumiría en 3 elementos que destacaría. Uno, la importancia de nuestro sistema sanitario y su organización, con su primaria, su especialidad, la continuidad de los cuidados. Eso es un elemento, es un valor que facilita realmente hacer la transformación digital. O sea, y no solo eso, sino la capacidad en cuanto a sus personas, en el fondo, para poder abordar un cambio y la investigación. Los grupos de investigación, si analizáis lo que son las propuestas de centros de referencia, la iniciativa de innovación sobre crónicos, entonces ahí el mayor número de sitios de referencia es en España, son 8 comunidades autónomas. El mayor número de propuestas, de iniciativas, vienen de España. El tema de AAL ocurre en todas las propuestas. O sea, tenemos una capacidad, incluso sobrecapacidad, a lo que sería ajustado para participar, que debemos rondar entre el 10% o así de lo que son de recursos y de acciones. Pero hay que ser ambiciosos y hacia algo más. Y en ese algo más es participar en esas acciones de la Unión Europea, que en este momento además atraviesa, pues, un momento especial. Un nuevo Parlamento, una nueva Comisión, grandes programas que van a comenzar sustituyendo a Horizon 2020, y yo diría que nuevas oportunidades. Se retiran nuestros colegas británicos, lo cual personalmente creo que perdemos mucho. Perdemos en conocimiento de desarrollos, en sistemas. También son ejemplo de cómo han gastado un montón de dinero que al final se ha reconocido que no ha valido. Eso es lo que dicen. Yo creo que ha tenido mucho valor de conocimiento y nos hemos aprovechado también otros de ese conocimiento. Pero sí que es un momento, creo, de ver las oportunidades que se nos abren con las capacidades acumuladas y los retos que tenemos. Y en ese sentido, diría que entendemos que ha sido muy, muy pertinente programar esta sesión, para la cual además tenemos el privilegio y la suerte
lo han dejado venir, o sea, porque no es fácil que a quien es un miembro de un officer en la Comisión Europea tenga fácil el trasladarse, porque tienen, aparte de mucho trabajo, pues también muchísimas peticiones, y se seleccionan aquellas que se consideran realmente relevantes. Entonces, José Antonio Valverde, él, como comento, está trabajando precisamente en Luxemburgo, dentro de la Comisión Europea, dentro del grupo que se ocupa, precisamente es responsable de lo que es e-health, de lo que es bienestar y envejecimiento. Él está a cargo del equipo que dirige la acción de más de 1 millón de genomas. También queda bajo su responsabilidad la gestión de un buen grupo de proyectos de H2020. Tiene que velar porque se lleven a cabo los proyectos y su gestión y los resultados que tienen, y también está dirigiendo lo que es una reciente convocatoria sobre un tópico que es precisamente sobre los grandes proyectos, de los de gran escalado, de la atención continuada, de la atención personalizada y basada en resultados, aparte de otras cosas que tiene que hacer, me figuro, a nivel rutinario. Digo que es precisamente una persona más que apropiada para ponernos al tanto de cómo está la situación y cómo va a ser, pero además me gustaría reseñar que él es médico especialista en medicina de emergencias, que ha desarrollado su actividad profesional también en esa actividad de provisión de los servicios, que también ha desarrollado su actividad como investigador, como investigador senior dentro del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea, y que ha sido director general del CENTAC, del Centro de Tecnologías de Accesibilidad. Y bueno, con estos antecedentes, yo no me quiero prolongar más, sino pasar la palabra. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, muchas gracias al Club Gertec por invitarme, y yo creo que ha dicho demasiado. Yo vengo porque, entre otras cosas, este ha sido el club en el que he estado durante muchos años y disfrutando de poder hablar y comentar muchas cosas dentro de España. Y ahora, desde fuera, pues era la ocasión de poder traer y comentar algunas de las nuevas, para mí, que a lo mejor no para vosotros, pero expectativas y ideas que estoy viendo. Perdonadme por las transparencias y por lo que pueda decir de palabras, porque a la hora de comunicar estas cosas lo hacemos normalmente en inglés, y es muy difícil de traducir exactamente al castellano la palabra correcta. Así que tendré parte de las transparencias estarán en castellano y la otra parte es inglés, pero creo que además es muy interesante que utilicéis o que se puedan ver cuál es la palabra que se está utilizando ahora mismo políticamente, incluso en investigación, para ver por dónde van las líneas. Sin más, y a ver, vemos que hora y 25, me gustaría hablar de todas estas cosas. Hay una parte de mi unidad que se dedica a la política y una parte de mi dedicación que es al 50% a políticas, hay otra parte que es el 50% a investigación y otros aspectos que llevamos a la vez. Estudios, workshops, organizaciones de conferencias. Tenemos, ¿y quiénes somos? Lo ha dicho ya José Luis, pero muchas veces es difícil saber de dónde viene una persona y de qué punto de vista os está hablando. Soy médico, pero quien me ha contratado dentro de la comisión es la Dirección General de Connect, de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías. Es decir, nosotros estamos más pendientes de la industria y de la empresa, de la digitalización, que del resto. No lo entendáis mal. Dentro de nuestros grupos de trabajo están representados pacientes, profesionales, directivos, sistemas de salud, regiones, pero la política de Connect
va más dirigida hacia la industria, hacia la industrialización europea. Dentro de esa gran dirección general, la dirección H es la que lleva la sociedad digital. Es la de la transparencia anterior que os enseñaba. Esta transparencia, Trust in a Digital Society, es la que representa las ideas políticas de nuestro director. Y dentro de ella, una de las unidades está dedicada a los temas de salud digital, envejecimiento y bienestar. Nuestro presupuesto y el número y la potencia de la unidad nos lo da investigación. Llevamos alrededor de 150 a 180 proyectos cada año. Este año sacamos 10 llamadas y eso es lo que nos permite tener una gran maquinaria de gente detrás y muchos perfiles. Pero lo que nos da la visibilidad externa son las recomendaciones y las comunicaciones. Vuelvo para atrás. Estamos ahí. Esto es lo que hace la Dirección General en general, es decir, trata desde la economía digital a la cultura, la empresa, la industria y entre ellos la salud pública. Y José Luis, la aclaración que ha hecho era muy pertinente porque realmente la Comisión Europea, no tiene encargado ningún tema de salud, de dar servicios de salud, ni de controlarlos, ni nada. Solo en casos de salud pública y salud transfronteriza, cuando afecta a toda la Unión. Sin embargo, a través de DigiConnect, industrias, telecomunicaciones, a través de DigiResearch, investigación, y a través de la propia DigiSanté, podemos apoyar cada una de estas líneas de investigación o de desarrollo, de implementación. Esto decía que hace, y esta es la misión en líneas generales de nuestra unidad. Vamos por salud, pero también es bienestar, envejecimiento. Buscamos siempre promover la oportunidad económica y la sostenibilidad de los sistemas. Siempre hacia un mercado único digital. Os voy a contar entonces las acciones políticas principales que estamos llevando a cabo y que tiene en objetivo la Comisión y las líneas de investigación que son casi más prácticas porque se ve qué dinero hay detrás. También lo que comentaba José Luis es estamos en un momento de cambio. Nuestra comisaria puede durar semanas o un poquito más, meses, pero hay ya una nueva responsable probablemente cuando la vote el Parlamento para dirigir la comisión. Se pondrá entonces el mecanismo en marcha de elegir comisarios y esto se hará en agosto o septiembre y a partir de ahí se pondrán en marcha cuáles son las direcciones políticas. La base sobre la que trabajamos ahora mismo en eHealth, y esto es una comunicación hecha por nosotros, por la unidad eHealth en abril del año pasado, pero en contacto con las otras dos unidades que hay en investigación y en Santé. El trabajo ahora es más horizontal, no hacemos solo una comunicación desde Connect, trabajamos con las otras dos direcciones generales para llevar alineado y seguir además y evaluar qué es lo que estamos haciendo. La comunicación tiene 3 pilares básicos y os voy a contar porque algunas de las cosas son interesantes. Todo tiene en común 2 cosas, a la persona, al individuo y a los datos. Y otra vez hablaremos de los datos, pero bueno, pues ¿qué es eso? Dar mejor acceso a la persona a sus datos. Y está el GDPR. Desde el 18 de mayo del 2018, el GDPR dice que los datos son del individuo y que para usos incluso secundarios hay que pedirle permiso expreso. Eso está a nivel de la Unión Europea. Cada país está transponiendo eso en un aspecto u otro. Y el problema es que cada uno lo está haciendo de manera distinta respecto a las historias clínicas electrónicas. El siguiente es utilizar los recursos digitales para empoderar, que no nos gusta a nadie, para darle poder al individuo, a la persona. Y el tercero, o en este caso es el segundo, me lo he saltado, es conectar todas las bases de datos para tener un mayor desarrollo
de la investigación, pero también de la propia industria europea. Esto es un infográfico, que es el con el que se conoce, con el que se da a conocer, pero aquí está basado el principio de la comunicación sobre una encuesta que se hizo al ciudadano europeo. Y si veis en esta esquina inferior izquierda, el acceso a los datos de salud preocupaba y le resultaba muy importante al 90% de los europeos. Pero es que el 80% de esos mismos europeos preocupados querían también compartirlos. Y además querían saber y querían tener un feedback en la calidad de los tratamientos que les estaban aplicando, que se evaluara y que lo recibieran. Hay una cosa también muy importante que la gente tiende a olvidar, y sobre todo en nuestro ambiente, es que el ciudadano europeo cada vez confía menos en la ciencia y en la medicina. Cada vez vacunan menos a sus hijos. Tenemos problemas muy serios a distintos niveles, ya sean filosóficos o de movimientos sociales, en que hay una repulsa. Y eso la Comisión lo está midiendo con cuidado. El GDPR, que parece un limitante legal para algunas cosas, es todo lo contrario. Es una manera de hacer a la gente que vea que esto es transparente y que ahí tiene una base sólida donde agarrarse. Que las instituciones no van a hacer con sus genomas, con su información, lo que quieran. El debate de la genómica, lo veremos después, está muy ligado a muchos problemas bioéticos, pero que tienen alcance o que tienen todavía en la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial en muchos países europeos. El primer pilar, entonces, que era el de crear servicios, infraestructuras para datos y para los pacientes, está basado en el trabajo que se empezó a hacer en varios proyectos europeos sobre la comunicación de historias clínicas, de sumarios de pacientes y de prescripciones y de recetas digitales. Se ha ido muy lento. Hay algunos países que ya lo están haciendo. Hay miles ya de recetas intercambiadas entre Estonia y Luxemburgo. Está en marcha. Y se ha empezado el mes pasado, en junio, a intercambiar también sumarios. De ahí donde nos hemos enfocado en la política. Como hacer estándares para hacer una historia clínica electrónica común para todo el mundo era imposible, porque no llevaba la Continua Alliance y muchos otros años, por no decir décadas, intentando ponerse de acuerdo, la decisión ha sido, bueno, vamos a poner en marcha un proceso con unos inicios, con un formato de intercambio. Y es una cosa muy cortita, es una recomendación, ni siquiera es una comunicación, es una recomendación a todos los Estados miembros. Vamos a ver si podemos trabajar en un sistema interoperable de protección y seguridad que permita a los ciudadanos europeos el acceso y compartir sus historias. Ya el objetivo no es que entre los profesionales, no, es el ciudadano europeo que tiene derecho a sus datos, esté donde esté, el que va a hacer que los países se muevan. O el Parlamento. Estas son distintas historias en las que se pone de relieve, y es como el infográfico que se utiliza, desde el ciudadano que tiene un accidente, que necesita su historia clínica para que le puedan operar, al profesional que puede tratar a sus pacientes con mayor facilidad teniendo las historias clínicas y las recetas o cómo han tratado las arritmias previas en otros sitios. Pero al fin y al cabo es una manera de mostrar a distintos niveles de qué va la recomendación. Total, que hay 3 patas de esta recomendación. ¿Cuáles son los principios con los que se va a gobernar el acceso y el intercambio? Europa está pensando en trabajar de manera federada, con bases de datos federadas, donde lo que se regula es el acceso. Y las peticiones. Tienen que ser peticiones legales y bien sustentadas. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas comunes de esta? Y poner en marcha a continuación un proceso de coordinación conjunto. Bueno, esta recomendación es de febrero de este año, es muy reciente. Se ha puesto en marcha muy deprisa, también hay que decirlo,
antes de que se cerrara los trabajos de la comisión saliente. Con lo cual, se ha intentado en ese espacio tener un compromiso con los países miembros para poder tener algo común. Esto ya lo hemos visto, pero esas son las características que os decía desde el principio, centrada y diseñada para el paciente, para el ciudadano, auditable, segura, con el consentimiento, quizá el request, que Julio comentaba esta mañana, con protección de datos y que sea comprensiva. Ya no estamos hablando de sumarios, sino de una historia clínica completa. Estas son algunas de las... Todo esto lo tenéis en las transparencias. Esto sí que me parece más relevante, a la altura de la estrategia. Es un sistema de coordinación conjunta, no solo para los países miembros, sino también el que participa la Comisión y los stakeholders. Los stakeholders ahí son las asociaciones de pacientes, de profesionales, de industria, de firmas. Va a ser un proceso iterativo, con unos acercamientos o unas maneras de enfocarlo común, y lo que va a pretender es establecer unas guidelines, unas guías de buenas prácticas que poco a poco se vayan imponiendo. Y la Comisión se compromete a apoyarlo y soportarlo, digamos. Estas son algunas de las cosas que comentaba antes de en qué está basado. En el proyecto EPSOS, en la decisión de integrar todos estos perfiles. Bueno, es histórico. El segundo pilar es en el que yo estoy más involucrado, me gusta más, aprovecho para quedarme un rato más, es en el de utilizar todos esos datos, todas esas bases de datos para empujar la investigación y el desarrollo. Y a la vez que puedan ser utilizadas por quien lo está pagando, que son los sistemas de salud. Se ha puesto en marcha a partir del Día Digital 2, el año pasado, esta iniciativa que es de los países miembros. Esto no es la Comisión la que está detrás, esto no es un acuerdo del Consejo por ahora, esto no es una comunicación o algo que esté creando una política. Estos son 14 países que se ponen de acuerdo en empujar una idea al enfrentarse a la realidad internacional en la que tanto China como Estados Unidos están poniendo en marcha bases de datos masivas para poder hacer ya no solo medicina personalizada, sino medicina preventiva. Y hay una serie de países que dicen, todavía quiero ver cómo funciona y cómo va. La situación es que este objetivo de hacer para el 2022 una base de datos de al menos 1 millón de genomas secuenciados completos, no de exomas, sino de genomas completos, en una serie de bases de datos distribuidas en cada país. Los datos no se van a ir de un lado para otro, los datos van a permanecer en cada país coordinados probablemente por un único centro, por una única institución, y lo que va a tenerse mucho cuidado es en la seguridad de las peticiones. Las peticiones que sean ajustadas a ley y que sean también justificadas desde el punto de vista de investigación o para las personas. Porque estamos hablando de una base de datos muy interesante para enfermedades raras, para casos raros de efectos secundarios, para muchas cosas. La firmaron 14 países, ahora ya la han firmado 21 y hay otros 7 de observadores. No son solo los países de la Unión Europea. Están también los países del área económica, es decir, Noruega, Suecia, están también los países que tienen acuerdos especiales y recientemente Canadá también quería sumarse, pero es ahora mismo, no es de la Unión Europea, no es de la Comisión Europea, es de ciertos países miembros y uno nuevo asociado que es Noruega, que también se ha apuntado ya. La situación es que esta que os comentaba, ahí no está pintada Noruega porque no es miembro de la Unión Europea, es un país asociado, pero se van uniendo poco a poco cada vez más países a esto. Hay 2 muy importantes, Francia y Alemania, que siguen
de observadores. Tienen la base de la industria detrás, tienen sus propios proyectos y programas para secuenciar cientos de miles de genomas, pero también lo tiene el Reino Unido y ahí está. ¿Qué es lo que se ha hecho? Como esto lo han puesto en marcha los países, lo primero que han hecho es coger a sus especialistas y a su administración. Han nombrado expertos, han creado grupos espejo a nivel nacional, han determinado quiénes son las personas y han diseñado o han empezado a diseñar una estrategia nacional que esté reflejada aquí, donde además se han puesto en marcha 10 grupos de trabajo con 3 use cases o casos de usuario, casos prácticos, que serían enfermedades raras, cáncer y medicina preventiva, que lo lleva Estonia. Estonia, que es el ejemplo ahora de cómo se digitaliza un país rápidamente. Estonia tiene ya porcentualmente más genomas secuenciados que United Kingdom, que el Reino Unido, perdón. Muchos más, y Pamplona también. Los navarros tienen también más genomas porcentualmente que el Reino Unido. Los temas ético, socio, legales, ELSI, son claves. Y es el grupo de trabajo 2. El grupo de trabajo 1 no está ni siquiera aquí, creo, mencionado, porque es el que se encarga de velar por toda la iniciativa. Hay uno específico para para llegar a la industria pero ese grupo todavía no tiene ni cabeza ni se ha decidido reunirlo para ponerlo en marcha, porque los Estados miembros y los Estados asociados quieren decidir primero cuál es la estrategia y una vez que esté la estrategia definida desde la Administración y los expertos, traer a la industria y a todas las asociaciones y ser absolutamente transparente con la persona clave de este proceso, que es el ciudadano europeo al que se le va a pedir que dé su genoma. ¿Y para qué? Pues, aunque parezca o la base de la industria sea para la investigación y desarrollar, entre otras cosas, inteligencia artificial y sistemas de toma de decisiones, la realidad es que esto a quien beneficia es al ciudadano europeo general, y si somos capaces realmente de adelantarnos a la jugada, a esa medicina preventiva general, no individual, general, ahí sí tendremos ganado mucho. Y por ahí es por donde van los trabajos de alguna gente en Estonia, por ejemplo, como Mespalu, que realmente están haciendo pasos muy avanzados. Esto es lo que está ahora mismo reuniendo detrás. Esto es una especie de programa paraguas que cubre todo lo que se está haciendo a nivel nacional, regional e internacional, donde todo el mundo tiene cabida. Estamos hablando de que son los sistemas de salud, los sistemas de investigación de los países miembros y sus expertos los que quieren poner esto en marcha. No sé lo que va a durar, porque esto está creciendo en bola de nieve y probablemente acabe llegando al Consejo. Entonces se transformará en una cosa que la Comisión Europea tendrá que poner en marcha formalmente con todos los avíos. Pero está dando un gran avance porque está creando en muchos sitios, por primera vez, una estrategia nacional sobre genómica. El tercer pilar, es, yo le llamo el de las apps. Esto es lo del empoderamiento del paciente y lo de que todos podamos hacer con todas estas aplicaciones. Bueno, la verdad es que cuando se han evaluado, os presentaré después un estudio. Bueno, primero os voy a contar uno que el año pasado en la OCDE me contaban de las aplicaciones para diabetes, hecho por un especialista que está en Singapur. Un desastre, cientos. Lo que hay es muchísimo buenismo detrás por parte de las empresas tecnológicas y de individuos y muy poca evidencia científica en lo que están recomendando. Es que incluso las dosis que daban estaban mal. Me parece que de 200 y pico se salvaron 4 y la gente las está utilizando. Lo que hemos hecho desde Europa es ver qué es lo que está pasando, si hay avisos de que las apps estén produciendo efectos secundarios o algo así. No los hay.
por lo menos documentados. No sabemos si son muy seguras o es que la gente las usa 2 días y ya está. Hay que evaluar más. Por otro lado, los alemanes acaban de sacar un preproyecto de ley, porque el proceso en Alemania es muy lento, en el que dicen que sus médicos van a poder prescribir apps y que van a tener que ser reembolsadas por el sistema Bismarck. Bueno, a lo mismo tardan 5 años, porque eso lleva todo un proceso. Pero esto es un poco lo que os he contado del deployment. Estamos precisamente pensando en alguna gran iniciativa para lanzarlo en ese sentido. Y ahora os paso a contar la otra parte, el otro 50% de mi trabajo, que es llevar investigación, promover investigación y contaros algunas de las cosas donde hay oportunidades ahora mismo. Estamos en los últimos coletazos del Horizonte 2020. Le queda este año de financiación, que es la mayor financiación del Horizonte 2020 en su historia, porque ha barrido con todos los restos que quedaban de las llamadas y es la más alta. Hay 800 millones de euros en investigación. Más de 800. Esto es una idea, bueno, general del reto nuestro en el 2020 sobre salud. Deciros que no solo incluye los proyectos de investigación, que mirar por ahí, que hay becas, que hay dinero para implementación, que está el AAL, que el Horizonte 2020 no es una sola cosa. Hay una docena de cosas y una docena de oportunidades. Bueno, aquí están. Pero las tenéis en las transparencias, mirarlas. Yo creo que los que están trabajando en innovación y eso ya las conocen, pero aquí hay muchísimas oportunidades. Al final, lo que tenemos en 2020 para este año y lo que hemos estado financiando es fundamentalmente desde Connect, es esta call, la transformación digital de la salud y los cuidados, donde tenemos estos 4 objetivos principales y unos grandes, se llaman conductores políticos, que es, por supuesto, la Silver Economy, que vuelve a ser relanzada, el libre flujo de datos clínicos en Europa, la iniciativa sobre la cloud, la nube, y, por supuesto, el Connected Digital Single Market, el mercado común europeo digital. Para este año, ahora ya en marcha, dentro de esta llamada, nuestra unidad tiene 8. Va a abrir 8 temáticas con financiación. 3 de ellas, 3 o 4, han sido abiertas ahora, en julio, el 9 de julio, se cierran en noviembre y la siguiente se abre en noviembre y se cierra en abril. Hay de todo, las vamos a ver una por una, pero además es que en esta otra llamada, en lo que es Digital Solutions, soluciones digitales de ciberseguridad en salud y cuidados, tenemos otras 2. Inteligencia artificial para las imágenes en salud e inteligencia artificial para genómica y medicina personalizada. Estas son RIAs, acciones de investigación e innovación. Muy rápidamente, así os cuento cada una. Esta es una acción de soporte muy dirigida al pilar 2 y a lo que estábamos hablando de la genómica. Hay 4 millones y lo que se espera es una propuesta de 4 millones que se financie. Está ya abierta y se termina de evaluar en noviembre, se cierra, y me ha tocado coordinar la evaluación y que sea transparente. Entonces, para primeros de año estaremos evaluándola y poniendo encima de la mesa ya una acción que financie y que siga y que dé soporte a la acción de los países miembros. Tenemos esta otra que también abre ahora, creo que ha abierto ahora, que es para dar apoyo al primer pilar, a la recomendación de interoperabilidad. Es también una acción de soporte. Esta tiene un poquito menos, unos 2 millones de euros. Inteligencia artificial para la base de datos de imágenes médicas. Aquí hay dinero,
Aquí hay, yo creo que una apuesta también por una parte de la industria europea para hacer algo así, para hacer un lago de imágenes. Parece ser que lo que hace falta es que sean imágenes de mucha calidad, que las que tenemos no son lo suficiente para que trabajen las inteligencias artificiales en ellas. Tenemos estas sobre predicciones de riesgos personales, prevención e intervenciones basadas en inteligencia artificial y tecnologías de muchos datos. Esta es una RIA también y también tiene fondos. Una cooperación internacional en Smart Living para personas mayores. Esto es dar continuidad a las investigaciones y a las financiaciones en AAL. Acelerando, esta es muy interesante para la industria y para los investigadores y la gente que trabaja en la industria farmacéutica. Va con lo de in silico para probar medicinas y aparataje médico. Y esta es una PCP, una acción para ayudar a que hagan acuerdos como los que se veían esta mañana cuando una administración quiere poner en marcha una determinada innovación, se alía con otras administraciones en el extranjero, ponen en marcha una especie de preconcurso y van avanzando. Son complicadas, pero probablemente por ahí va el camino, llegar a acuerdos entre las administraciones y los desarrolladores. Otra acción más para ayudar en el Active and Healthy Aging. Esta es de aporte y de soporte y de coordinación, y una acción dirigida especialmente a África. Mucho que ver también con las apps, porque son las mejores redes en África, pero también a la formación, a todo esto. Esta es la otra mía, pues solo la pongo en azul y doy más datos. Las de genómica son mías. Esta se abre en noviembre. Yo creo que un poquito después del 19, algo así, y se va a cerrar en abril el 20 y algo. Hay 35 millones de euros y cada proyecto estamos pensando en alrededor de 10 millones. Esto sí que es para apoyar la parte de investigación que haga falta para poder trabajar en los use cases que hayamos hablado y en todo esto. Es muy interesante también la genómica, está permitiendo, por ejemplo, las redes de enfermedades raras. La acción conjunta que tiene 55 millones de euros de financiación de la Comisión y otros 55 de financiación de los Estados miembros sobre enfermedades raras, es la que está desarrollando el grupo de trabajo. Todo lo que ellos van a meterlo en el grupo de trabajo 8 de esta acción paraguas sobre genómica. Se están cociendo que las cosas se unen mucho más entre programas y me parece que es una construcción muy interesante a nivel europeo. Y esto es lo que viene, que es el nuevo Horizon Europe. Y aquí, en algunas cosas estamos tarde, pero en otras hay que estar reaccionando, porque se puede decir qué es lo que se quiere, se puede decir qué es lo que no se ve. Están los papeles ahí y se puede hablar sobre algunas de estas cosas. Hay llamadas abiertas. Os voy a contar ahora lo que la información está basada en abril del 2019, pero lo que se ha contado en la semana de Bucarest en la primera semana de junio de este año. Esos son los objetivos genéricos y grandes. Esto ya no es solo salud. Esto es dedicarse al tema del cambio climático, a mantener los objetivos del milenio, de los goles, los objetivos sostenibles, pero también empujar la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque lo que se ha visto es que somos el 7% de la población mundial, que llevamos a cabo el 20% del research, de la investigación y el desarrollo, y producimos un tercio de todas las publicaciones científicas de alta calidad. Pero solo invertimos el 1,3% del presupuesto, que está muy por debajo de lo que hacen cualquiera de los otros. Entonces, podemos hacer más
con este liderazgo en investigación para que cambie el futuro de Europa. Entonces, esos son los 3 objetivos principales del programa que da del 2021 al 2027. Se quiere reforzar el liderazgo científico europeo, el área europea de investigación, se quiere empujar la capacidad de innovación y de competitividad y de trabajos, y también lo que hemos comentado antes, cuáles son las prioridades de los ciudadanos y que se puedan mantener el modelo socioeconómico y los valores que tenemos en Europa. 100 billones se ha pedido. El Parlamento ha dicho que más. 120.000. Vamos a ver, ahora mismo esa es la discusión. Estos son los 3 pilares. Últimamente las estrategias en Europa van por pilares. Pilar 1, excelencia científica. Pilar 2, retos globales y la competitividad de la industria europea. Y el pilar 3, innovar Europa. Ahí están todos los participantes. Creo que lo más interesante de este Horizonte 2020, esta es un poco la distribución del presupuesto. Me quedan 5 minutos. Un poquito más. Vale. Si no me interrumpís y hablamos sobre algo, o si no, lo corto antes. Bueno, aquí tenéis una idea y lo podéis ver con más tranquilidad de por dónde van. Todo esto siguen siendo ideas, como se dice, prepublicado. Lo que sí quería hablaros es del tema de las misiones y de los partnerships. Creo que ahí España se tiene que posicionar como cualquiera de los países miembros, el resto también. Es el momento de participar, es el momento de mandar expertos. Para algunas de las misiones ya se llega tarde, pero para otras y para otros partnerships, los partnerships son estas asociaciones grandes que se crearon, como la de IPONAJA y este tipo de cosas, van a tener que reconvertirse y refundirse, porque tienen que ser menos. Pero ahí hay una oportunidad de estar. Y la verdad es que desde la Comisión tampoco se quiere perder esos sitios, esos foros, donde se les puede preguntar a los actores qué es lo que hace falta. Estas son las áreas de misión y, como veis, hay una que es el cáncer. Esta se está nombrando y se ha cerrado el plazo para presentarse como expertos, pero ha estado abierto durante más de un mes para que expertos de toda Europa se presentaran. Esto me interesa también contaros porque dentro de las áreas, todo posible, toda esta estructura está sin refrendar, donde Europa quiere ver estas partnerships, estas asociaciones institucionales. Una es la innovación en salud. La salud está encima de la mesa entre las 3 o 4 o 5 líneas principales de financiación y de cambio. Y también en Key Digital and Enabling Technologies, ahí también hay cosas de salud. Bueno, esto es, os lo quedáis, lo veis después con tranquilidad. Esto es cómo se está perfilando lo que es el clúster sobre salud en Europa. Creo que es interesante para empezar a posicionarse. Con EU, con Cofunded, creo que es interesante. Os voy a hablar muy brevemente del CEF y del DEP, por lo menos porque hay mucha gente que no sabe que existen. Y son también cosas muy interesantes. Esto viene también de información muy reciente que se ha dado hace menos de un mes en la eHealth, en la semana eHealth de Bucarest, durante la presidencia europea. El programa digital europeo financia la digitalización a nivel básica. Y además tiene en temas como inteligencia artificial, donde mucho se está basando en medicina, o high performance computing, muchísimo dinero, billones. Hay 9,2 billones en total. No solo penséis en el horizonte Europa, están también estas cosas.
Y además está también el CEF, del que después hablaré. Pero es que cuando hablan de inteligencia artificial, los que están ahora programando en qué gastar el dinero, ponen como ejemplo de aplicación, el primero es salud. Salud. Entonces ahí hay una oportunidad muy clara. Y el otro, el de uso de las capacidades digitales, interoperabilidad y el deployment, la puesta en marcha, en las zonas de aplicación dice administraciones públicas, salud y cuidados. Ahí va a haber oportunidades también. Y esto es para deployment. No estoy hablando de investigación, ni no. Esto es para poner en marcha cosas. Otro programa que la gente conoce muy poco es el Connecting Europe Facility. No sé cómo... el lugar, no sé, la infraestructura de conexión europea. Y este es el programa 2021-27 que ahora mismo se está también proyectando. 3 billones. No solo está el programa de investigación. Este programa es para becas para infraestructuras de conectividad, complementar el otro programa que hemos dicho que era para poner en marcha cosas, no para investigarlas. Sinergias con el transporte y los temas de energía. Aquí hay ahora mismo una consulta pública en marcha. Ahí se puede opinar y se puede decir en qué se quiere que se gaste ese dinero. ¿Tienen ustedes ideas que coincidan con esto? Pues ahí es el momento de decir a las administraciones, ahí es donde queremos, que pónganlo ya. Está abierto, el link lo tienen, en la última transparencia está el link directo. Y ahora ya cambio. Eso eran lo que yo llamo también las... Hay que estar en Europa enterándose de cómo se mueven y la desventaja que tenemos desde países más de la periferia es que nos cuesta más estar allí. Pero a un belga, a un luxemburgués, a un flamenco, a un holandés, están todo el día allí. Todo el día. Desde aquí habrá que hacer algún esfuerzo, pero desde Portugal, desde Italia, porque si no, seguiremos estando en esa periferia. Y la función de la comisión es trasladarlo a toda la periferia. Este es un estudio que es la tercera versión que se ha hecho, pero es para ver realmente cómo se están utilizando en Europa las tecnologías de eHealth. Y por los médicos de primaria, el primer estudio que se hizo tenía unos sesgos terribles, porque no se hacía ninguna diferencia en los países a la gente que se le estaba preguntando, ni si eran del sector público ni del privado. Pero en el 2008 se hizo un primero y ahora se ha repetido con la misma metodología para poder comparar. Y lo que hemos visto es que, en general, las barreras y las resistencias, todas han bajado. La gente que antes era más negativa, ahora ya está neutra. Los que antes eran un poco positivos, ahora están convencidos. Y es que cuando a la gente se le da una tablet y se le pone a trabajar con herramientas digitales y puede llegar a la casa del paciente sabiendo cuál es el tratamiento que le puso otro, a qué antiarrítmico reacciona, cuáles son sus problemas, va con muchísima información. Va con el caso medio resuelto. La adopción es más alta en Estonia, Dinamarca, Reino Unido. Nos hemos caído en algunas cosas en España, pero en otras seguimos estando muy altos. Sigue habiendo muchísimo desconocimiento, porque al español le cuesta una barbaridad publicar en inglés, sobre todo al que pone en marcha cosas. Publica y transmite a nivel de la región, del país, pero publicar en inglés y con cierto nivel de calidad tampoco le preocupa. Les preocupa a los vascos, catalanes y madrileños. Al resto no lo tienen ni entre sus objetivos. Y hay muchos referentes a nivel internacional que no están ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Madrid, a nivel de España. Bueno, la adopción de la historia clínica se va haciendo poco a poco, y también la formación, la teleformación, pero hay otras cosas que no avanzan. Están ahí muy estancadas. La telemedicina avanza muy poco en Europa. El estudio está disponible y creo que el enlace también os lo he puesto al final, para que lo podáis ver. Después probablemente se publique un perfil por cada uno de los países.
Este es otro estudio al que hacía antes referencia, sobre la seguridad del non-embedded software, que es al final el software que está en nuestras apps, el que no está dentro de la aplicación, el que descargamos, las aplicaciones, en el sector de sanidad. Y lo que dice es que al final no hay evidencia de que haya riesgos de seguridad, porque no hay registros de incidentes en Europa. No hay datos para poderlo. Se ha visto en 8 países miembros, han visto la legislación que hay y lo que concluyen es que tendría que haber, de alguna manera, sistemas de acreditación y de certificación de estos sistemas en los países que asegurasen esa calidad y que se viera también por la parte de efectividad, por la parte, digamos, de evaluación de tecnologías, de alguna manera. Esas son las 2 líneas. Ahí está el enlace al estudio. Y aquí hay algunas cositas ya para terminar muy breves sobre cosas que van a ocurrir en las próximas semanas o meses, ¿no? El Digital Excellence Forum, esto va a ser el día de propuestas, va a ser el 19 y el 20 en Helsinki, y es, para los que estén participando en esas cosas, pues una oportunidad. El AL, el Ambient Assisted Living Forum, se vuelve a hacer en Aarhus, Dinamarca, 11 años después. Pero además este año coincide allí con el Silver Economy. Perdón por la foto. Pero es con el European Innovation Partnership, el LI Ponaja. Ahí tenéis casi todas las informaciones sobre genómica, los enlaces, la recomendación sobre interoperabilidad y las publicaciones que he puesto sobre el Horizon Europe. Y esta que pone Have Your Safe Future Objectives, esa es la que es directamente por si queréis opinar sobre cómo debería o qué cosas se deberían de poder financiar en el CEF. Y nada más. A vuestra disposición. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que tenemos espacio para nuestra discusión. Ya hay una mano levantada. ¿Quién? Sí, por eso. Gracias, José Antonio. Magnífica ponencia, brillantísima, después además de la muy buena presentación de José Luis Monteagudo. A mí me gustaría hablar, o que desarrollaras un poquillo más, una idea a la que le vengo dando vueltas y que tú la has desarrollado, que es el posicionamiento de España como país, o sea, institucionalmente como gobierno o gobiernos y también como industria. Yo tengo la sensación, aunque a lo mejor es una sensación absolutamente subjetiva porque estaba más involucrado, que entre 2000 y 2010 hacíamos unos esfuerzos relativamente coordinados en posicionamiento, ya sea las comunidades autónomas, ya sea el ministerio, incluso con la industria. Algunas cosas nos saldrían bien, otras cosas no nos saldrían bien, pero, por ejemplo, tenía la sensación de que estábamos liderando el proyecto EPSOS, de que estábamos en el proyecto de gobernanza también del eHealth europeo que se hizo también con el Ministerio, participamos muy activamente, pero luego entre que llegó la crisis, desaparecieron algunas organizaciones como la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, cambiaron los gestores, pues perdimos ese posicionamiento y se han seguido haciendo iniciativas muy buenas desde el punto de vista eHealth, como hemos visto ahora aquí, bastantes experiencias, sobre todo a nivel de gestión hospitalaria. Afortunadamente el conocimiento sigue estando, pero yo creo que tendríamos que reforzar nuestro posicionamiento como país. En ese sentido, algunos de los nuevos líderes regionales que están tomando posesión ahora en las comunidades autónomas están con la idea de hacer cosas, quizás han perdido un poco el hilo, pero con la idea de volver a estar allí, a estar presentes, a volver a tener una actitud de coordinación entre las comunidades autónomas, el Ministerio y la industria, y estar presentes otra vez en Europa, como yo creo que una vez lo estuvimos. Entonces me gustaría mucho que tú desarrollaras esa idea que ya la has lanzado en tu presentación. Gracias. A ver, tú sabes, yo he pasado por las 3 administraciones, por la regional, la española, pero estoy ahora mismo en la comunitaria. Entonces, yo no te voy a decir, vamos, creo que no es mi momento, creo que quizá José Luis pudiera opinar mejor sobre esto. Lo que sí te puedo decir, o lo que sí creo,
que es interesante, es que, porque lo he vivido en los últimos 25 años, yo empecé a trabajar en eHealth en el 4º programa Marco, es que esto es un proceso que se ha ido construyendo poco a poco. En el 95, eHealth no estaba en la agenda de nadie en España, de nadie. Después del 2006, con la conferencia de Málaga, se puso en casi las agendas de todo el mundo. Y ahora ya es transversal. Ahora está todo el mundo hablando de ello, todo el mundo lo da por entendido, más tarde o más pronto, me cueste más o me cueste menos. Que tener una visión estratégica a medio o largo plazo es lo que produce resultados en eHealth, sí. Lo hemos visto en Dinamarca, lo hemos visto en Andalucía. Cada vez que se hace un caso, un best case study, en Estonia, es porque han tenido un apoyo o un cambio durante una decena de años, al menos. Bueno, no, solamente un pequeño apunte. En febrero de este año hubo una declaración del Comité Europeo de las Regiones y hubo con una ponencia apoyando la propuesta de la Comisión, respaldando desde las regiones. Y la presentación, el que fue el ponente, fue el consejero de salud, no, perdón, el presidente de la Comunidad de Murcia. Y, o sea que hubo una presencia española, quizá en el mismo sentido de comentar. Yo que, en fin, es difícil entrar en detalles ahora mismo, solamente digamos que hay oportunidades para desarrollar expectativas y potencialidad para activar. Siempre se menciona el tema general, que si nos falta una estrategia de Estado, que si que a veces las estrategias se manifiestan en los presupuestos, ¿no? O en las posibilidades, y no es tanto a lo mejor escribir esas estrategias, sino compartirlas y esos objetivos comunes, alinear, en fin, ahora no me atrevería, podríamos proponer que hubiera un foro de Gertes en función de esto, si os parece, pero merecería la pena comentarlo y aprender de la historia, por supuesto. Yo sí diría que la experiencia mía es que históricamente España ha sido un protagonista, un actor en igualdad y lo que sí digo es que muchos informes, como el que aparece que Estonia e Irlanda tienen más historias clínicas o más, eso no es cierto. Y también puede decir que un informe de Hinch, muy reciente, sobre la utilización de eHealth en Europa, el problema es que no aportamos tampoco datos, o sea, no vendemos, digamos, y se ha hablado antes, hay por ejemplo telemedicina, la red de Extremadura es quizá la única red a nivel mundial integrada en el sistema de primaria que está funcionando desde hace muchos años. Y sin embargo, es Estonia la que digamos aparece como... Bueno, la palabra es vuestra más que... Yo quería hacer, José Antonio, una pregunta, porque, bueno, aparte de fondos de investigación, que efectivamente hay que organizar y ordenar y responder, los fondos estructurales, que es otra área relevante, no conozco los detalles, pero sí las primeras indagaciones que he estado trabajando en varios foros es que, primero, no se utilizan adecuadamente, porque no se utilizan, no conseguimos gastarlos, probablemente porque no hay proyectos y seguro que hay muchas razones en ello, pero después los planes operativos hay muy poquito contenido en salud. No sé si esto es un problema de coordinación entre las diferentes consejerías, es decir, que la de Hacienda realmente va a la de Industria y es la que genera probablemente el mayor cantidad, digamos, de programas, o que la Consejería de Salud no atiende a este tipo de respuesta. Entonces, quería un poco tu opinión desde esa visión que tienes ahora. Primero, ¿por qué no utilizamos más los fondos estructurales? Segundo lugar, ¿por qué salud es tan poco protagonista en todos este tipo de foros? Entiendes que desde mi posición europea yo le tengo que pasar el micrófono a él. Creo que compartimos a veces la visión. Los fondos a todos los niveles, también comentas, es una gran oportunidad.
también tengo que decir que salud apareció como uno de los objetivos a los que se podía aplicar, cosa que no pasaba antes. Y eso fue gracias a aportaciones, esto de decir, de resaltar. Me consta, hasta donde yo conozco, que hay comunidades autónomas que los han utilizado muy bien, como Galicia, por ejemplo, ¿no? El que no se haya... O sea, hay ejemplos para poderlos seguir. Tenemos 17 comunidades autónomas, cada una tiene su estrategia y en fin, pero hay ejemplos de haberlo hecho también muy bien, ¿no? Una comunidad de dos. En fin, es lo que hay. Precisamente yo creo que nos valen estos foros para, por un lado, dar a conocer oportunidades. Algunos las conocéis y demás. Y entonces también ejemplos que se pueden emular y se puede aprender unos de otros. Y en ese sentido, digamos que se abre, afortunadamente se mantiene por parte europea una acción política de impulsar y soportar lo que es aplicaciones en salud, ¿no? Incluso se abren más oportunidades, con lo cual, no ganamos nada con mirar lo que nos ha hecho atrás, sino precisamente esa oportunidad de hacerlo ahora, ¿no? Lo vamos a dejar en medio. Sí, bueno, hola. Yo por la experiencia que tengo, no mucha, pero allí atrás hay unos señores de la Universidad Pública de Navarra que se dedican mucho a investigación. Lo que yo he visto es que esto es tan complicado en el tema administrativo de gestión que desanima. Me explico. Una persona como un gerente de un hospital que tiene un día a día duro, si se mete en un tema de estos a intentar organizar o esto se complica realmente. Es decir, todo eso es muy bonito, pero cuando te metes en el tema resulta que o te dedicas a ello o contratas profesionales ad hoc o esto no va. Es la experiencia que yo tengo. En este momento yo creo que estas gestiones se pueden simplificar notablemente con los medios que tenemos. O sea, hemos acabado ya el papel y los abogados que firman y 38 firmas hasta que llega. ¿Esto tiene visos de ser así o sigue tan complicado? Yo creo que se va a complicar más. A ver, todo lo que sea dinero público que hay que justificar y auditar, a nosotros nos están auditando ahora mismo, a nuestra propia unidad. La Corte de Auditores Europea viene y mira en qué se ha gastado el dinero. Entonces, todo eso va a tener una justificación detrás. Claro que sí. Pero esto no es para que se dediquen los gerentes. Los gerentes pueden hacer un brainstorming con sus jefes de unidad y ver hacia dónde. Pero quien se tiene que encargar son gente que tiene que estar muy preparada y muy entrenada. Sí, pero... No, perdona. Esto es de profesionales, que se tienen que dedicar meses a ello. ¿Qué profesionales? Profesionales que sepan hacer este tipo de... Estamos hablando de proyectos de millones de euros. O sea, formar equipos terribles, monstruosos, No, ¿por qué? que muchas veces para cuando llega el dinero... No. Sí. Yo creo que por ahí, y se hacen muchas cosas en España, ¿eh? Muchas, y se consigue mucha financiación. A ver. No todas las llamadas tienen el mismo éxito, ¿eh? Ojo, mirar también cuál es el porcentaje. Hay algunas llamadas que tienen, algunos temas que tienen un 5% de éxito y hay otros en que es el 80%. Que hay mucho, la gente solo mira en algunas partes de los programas y otras se quedan casi sin propuestas. Perdón. No, que va. Sí, estaba... lo primero, gracias, que ha sido muy interesante todo y además yo siempre he tenido identificado como un reto estar en Europa porque al final, si no, siguen diciendo que somos de África y es mejor que piensen que somos de Europa. Eso por un lado. Por otro lado, sí que es cierto, Kino, y estoy de acuerdo, en que todo resulta complejo cuando te acercas, porque está diseñado de una manera que realmente nada te suena mucho. Y sí que creo que al final los gerentes sí que tenemos un componente de liderazgo para impulsar en la organización, que ese sí que lo tenemos que tener. Entrar hasta el último casilla, pues para ser exactos en alguna ocasión también. ¿Por qué? Porque al final alguna vez hay que romper la lanza y luego hay que intentar que la estructura vaya sola. Y hay ejemplos que han pasado. O sea, que eso es así. O sea, tú abres la puerta y luego el río va solo. Entonces,
sí que es cierto que nosotros, por alguna desgracia, y ahí me pongo yo en primera persona, el día que alguien inventó el inglés, los demás no habíamos ido. Eso nos supone una dificultad tremenda, porque realmente es... Bueno, ayer nos reíamos. O sea, eso de que tengas que tener un traductor jurado para que dé fe que lo que está escrito, pues dificulta. Y también creo que es una vocación que todos tenemos que asumir, que todo eso que es vocacional, que tú tienes que estar muy atento, que tienes que estar siempre escuchando, que la mitad de las veces ni siquiera entiendes muy bien lo que te están diciendo y que de vez en cuando hay que ir, aunque sea hacer el ridículo. Tal cual, o sea, que no pasa nada, porque no lo haces. Yo algunas veces que he ido, te encuentras a los otros, que son mucho menos... Aprendes una barbaridad de ver cómo otros hacen muchísimo peor. Eso es. Muchísimo peor. Hay que perder el miedo, eso es. Y las flores, porque hablan fuera, cuando tienen que poner ejemplos, y gente de organizaciones internacionales pone como ejemplo España y no se levanta ni una mano, porque no hay nadie. Pero yo lo he presenciado en reuniones de la Organización Mundial de la Salud, diciendo quién era el representante de España. Como yo estaba representando una institución europea, no podía, pero diciendo, ese es el sistema más coste efectivo y que mejores resultados de salud está produciendo en Europa. Y hay que estar, No sabemos a costa de qué ni de quién, pero lo está haciendo. ¿No? Hay que ir fuera no solo para decir, no, es que me da vergüenza. No, también para ver lo mucho que se aprecian muchas de las cosas que se hacen aquí. Yo creo que a ambos, ¿no? José Luis y a José Antonio, un agradecimiento profundo, porque tener la oportunidad que estamos teniendo esta tarde de conocer las oportunidades, muchas de las cuales pues en el pasado, ¿verdad, José Antonio? Hemos podido utilizar, acceder a ello y tener la oportunidad de poder estar, ¿no?, con fondos europeos, desarrollando proyectos importantes en cualquier región de este país. Pues fue una oportunidad. Yo creo que ahora nos has identificado otra serie de opciones, oportunidades, ¿no? Y algo en lo que esta tarde hemos iniciado y esta mañana también estábamos hablando sobre la genómica, pues nos dices que es una gran oportunidad. Otra que la verdad que no tenemos perdón para, ¿no?, después de 10, 15 años que llevamos trabajando sobre el desarrollo digital, la historia digital, la conectividad, aquello que fuimos hace 8 o 10 años, ¿verdad?, de desarrollar la historia en movilidad, la conectividad entre, ¿no?, los espacios móviles y los hospitales. Algo nos ha debido de pasar, o se nos ha debido de ir la cabeza, porque perdimos la oportunidad y posiblemente tengamos ahora, ¿no?, con lo que acabas de proyectar, de nuevo la oportunidad de volver de nuevo a reencontrarnos, ¿no? ¿Algún consejo en ese sentido puedes aportarnos? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? Por no decir qué es lo que hemos hecho mal. ¿Qué no es lo que no hemos hecho bien? ¿Y qué es lo que en cualquier caso debemos de centrarnos para poder conseguir los fondos? Porque yo, en relación a lo que Kino comentaba, ¿no?, creo que tenemos más herramientas que las que nunca hemos tenido. Tenemos los institutos, las fundaciones, personas que nos pueden en cualquier caso ayudar, y si no, en cualquier caso incorporar a nuestras organizaciones orientadas a la investigación, ¿no?, de personas que sean profesionales y sepan hacerlo. Creo que cuando lo hacemos además tenemos éxito, ¿no? Pero ¿nos puedes orientar algunas de las debilidades que debemos rápidamente que corregir para poder de nuevo reencontrarnos con Europa? Una de las cosas es no rematar. Esta mañana hablaba alguien de un contrato de 9 millones de contratar al Estado israelí porque tenían una base de datos de 9 millones de historias. Andalucía tiene 12 millones y medio. Y todavía no sé qué hace con ellas o cómo quiere aprovecharlas. 12 millones y medio del 2004. Acumulado. Es una base de datos, eso hay que rematarlo, pero probablemente habrá que ver si se puede hacer un uso secundario y para qué cosas. Hay que moverse, hay que pensar. La gente está buscando desesperadamente bases de datos homogéneas para que sus inteligencias artificiales se puedan desarrollar.
y esa base de datos es homogénea, pues está hecha igual por todo el mundo. Es un ejemplo. Desconozco lo que hay en otros sitios, pero por ejemplo yo del sistema de telemedicina de Extremadura me voy a llevar buena nota mental, porque necesitamos ejemplos en Europa y no está claro que los haya. Ejemplos que se puedan enseñar a otros. Yo no creo que tampoco sea la experiencia trabajar como un Estado federado y llegar hasta donde se ha llegado en historia clínica electrónica en España, preguntar a los alemanes qué es lo que han hecho en este espacio de tiempo. Nada de nada. Es que no son capaces de comunicarse ni un hospital con otro. Nada. Entonces, no se puede decir que no se haya avanzado, se ha avanzado muchísimo. La historia clínica en movilidad, yo la he estado usando después de haberlo visto como una quimera. Bueno, está súper interesante, pero hemos pasado de la hora con bastantes minutos, quizá por la conexión. Muchísimas gracias por... estoy intentando hacer un resumen, pero ¿para qué? Tenéis las transparencias, las comunicaciones, y creo que... Sí, documentos estos que tienen. Entonces, muchísimas gracias por la atención y a ti, José Antonio, por ilustrarnos.